Título: Lo que hoy parece una desgracia. Podría ser la mayor bendición de tu vida. ¿Alguna vez has sentido que el universo conspira en tu contra? ¿Que cada paso que das te hunde más en la arena de la adversidad? Te invito a que te detengas un momento, respires profundo y escuches esta historia. Porque a veces, los caminos más oscuros nos preparan para los amaneceres más brillantes. Era una noche cerrada, tan silenciosa que el susurro de las hojas al ser movidas por el viento era el único sonido que rompía la quietud. Un joven viajero, con el corazón lleno de sueños y la certeza de un gran destino, avanzaba por un sendero estrecho que se adentraba en el bosque. Sus pasos eran cautelosos sobre la tierra húmeda, pero su espíritu era audaz. Y entonces, sin previo aviso, todo cambió. Desde las profundidades de la oscuridad, surgieron figuras, materializándose como fantasmas hambrientos. Eran rápidos, silenciosos, decididos. Antes de que el joven pudiera siquiera procesar el peligro, unas manos firmes y ásperas lo sujetaron con violencia. Su cuerpo fue arrojado al suelo frío y húmedo, y el metal helado de la hoja de un cuchillo presionó contra su garganta, un recordatorio brutal de su fragilidad. El oro, la comida, entrégalo todo, siseó una voz ronca, cargada de amenaza. Con manos temblorosas, el joven no tuvo más opción que entregar su pequeña bolsa. Se fueron sus monedas, sus provisiones y, con ellas, el último resquicio de su seguridad. Incluso el medallón de plata que había heredado de su familia, su único vínculo con el pasado, le fue arrebatado. Y tan rápido como aparecieron, los ladrones se desvanecieron, engullidos de nuevo por la negrura del bosque. Se quedó allí, tendido en el suelo, completamente solo. Sus manos estaban vacías, su cuerpo temblaba, no solo por el frío de la noche, sino por el veneno de la injusticia, el miedo a un futuro incierto y una desesperación que comenzaba a consumirlo desde adentro. ¿Por qué?, susurró a la nada. ¿Qué he hecho yo para merecer este castigo? Sin saber a dónde ir, sin un rumbo claro, el joven se puso en pie y simplemente siguió caminando, guiado únicamente por la inercia de la desolación. Lo que no podía saber en ese momento era que esa terrible desgracia, esa noche de pérdida total, era en realidad el primer capítulo de la revelación más grande de su vida. Exhausto, caminó hasta que sus pies lo llevaron a un pequeño claro en el bosque. En el centro, sentado sobre una roca cubierta de musgo, se encontraba un anciano. Su barba era larga y blanca como la nieve, y su mirada, serena y profunda, parecía contemplar los secretos del cielo estrellado. De su figura emanaba una calma tan profunda que parecía que nada en este mundo podría perturbarlo. El joven dudó, pero el inmenso vacío en su pecho lo impulsó a hablar, a liberar el dolor que lo ahogaba. «Me han robado», dijo con la voz quebrada. «Lo he perdido todo. Absolutamente todo. Ahora no tengo nada. ¿Por qué el destino ha sido tan cruel conmigo?» El anciano giró lentamente el rostro. Sus ojos, que brillaban con la sabiduría de los siglos, no ofrecieron una respuesta inmediata. Simplemente lo observó, como si pudiera ver más allá del dolor del momento, hacia el alma misma del joven. Entonces, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «¿Dices que lo has perdido todo?», preguntó con una voz tranquila, suave como el viento entre los árboles. «Entonces dime, ¿perdiste también la vida que corre por tus venas? ¿Perdiste tus sueños? ¿Acaso perdiste la capacidad para levantarte y volver a empezar?» El joven frunció el ceño, confundido y un poco irritado. «Pero, ¿cómo puedo empezar de nuevo sin nada? Todo lo que tenía me ha sido arrebatado». El anciano soltó un leve suspiro, un sonido lleno de compasión. Se inclinó hacia adelante y le hizo un gesto. «Ven, hijo. Siéntate a mi lado. Permíteme contarte una historia».
Una historia que, quizás, cambie tu forma de ver lo que te ha sucedido esta noche. Impulsado por una extraña mezcla de desesperanza y curiosidad, el joven se sentó sobre la tierra fría, frente a la calma inexplicable de aquel hombre. El anciano se acomodó, respiró hondo y, con un brillo misterioso en la mirada, comenzó su relato. Había una vez un humilde campesino que vivía con su familia a orillas de un río caudaloso. Tenía pocas posesiones, pero amaba cada pedazo de tierra que cultivaba, cada grano que cosechaba. Hasta que, en una sola noche, el destino le arrebató todo. La lluvia llegó sin avisar. Primero, como un murmullo suave, pero pronto se transformó en un rugido furioso, un diluvio que despertaba a la bestia dormida del río. El campesino vio con horror cómo el mismo río que le daba vida ahora se alzaba como un monstruo de lodo y furia, imparable, devorando todo a su paso. ¡Corran! ¡Sálvense!, gritó a su esposa y a su hijo. Las aguas arrasaron con su pequeña casa, sus cultivos, sus herramientas. En cuestión de minutos, todo por lo que había trabajado durante años fue tragado por la corriente embravecida. Cuando el sol finalmente amaneció, solo quedaba un paisaje de barro, silencio y vacío. El campesino cayó de rodillas, sus manos temblando al tocar la tierra empapada donde antes se levantaba su hogar. Su corazón estaba hecho pedazos. Pero eso, joven viajero, aún no fue lo peor. El golpe más profundo, la herida que tardaría más en sanar, vendría después, de labios de la persona que más amaba. El sabio hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la quietud del bosque. El joven escuchaba, completamente absorto, sintiendo como su propio sufrimiento comenzaba a parecer más pequeño, eclipsado por la tragedia del campesino. El campesino permanecía inmóvil, contemplando la destrucción. Su pecho ardía de rabia, de impotencia. Y entonces, su propio hijo, todavía cubierto de barro y temblando de frío, se atrevió a hablar. «Padre», dijo con una voz suave pero firme, «quizá esto ha ocurrido por una razón». El campesino se volvió, mirándolo como si no pudiera creer lo que oía. «¿Qué dices?» «Quizá esta tragedia sea en realidad una oportunidad», continuó el muchacho. «Una oportunidad para empezar de nuevo, en otro lugar. Quizá, de alguna forma, esto nos lleve a algo mejor». La sangre del campesino hirvió. ¿Cómo podía su hijo, su propia sangre, decir algo tan insensato? ¿Cómo se atrevía a sugerir que perderlo todo podía ser algo bueno? «Necio», rugió el padre, su voz rasgando el aire. «No entiendes nada. Tú no sabes lo que es perderlo todo. ¿Cómo puedes hablar de oportunidades mientras nuestra vida se hunde en el lodo?» El muchacho retrocedió un paso, pero su mirada se mantuvo firme. «Quizá lo que hemos perdido hoy nos está protegiendo de algo mucho peor mañana». El campesino no pudo soportarlo más. En un arrebato de rabia y desesperación, señaló el horizonte. «Si tanto crees en esas tonterías, entonces vete. Ve a buscar tu gran oportunidad, pero no vuelvas a poner un pie en este lugar». Y así, el hijo se fue. Partió sin nada más que la ropa que llevaba puesta y un corazón cargado de una fe incomprensible. Y lo que parecía ser el final más cruel, en realidad, era solo el comienzo de algo grandioso. El sabio guardó silencio de nuevo. El viento soplaba suavemente entre los árboles, como si la propia naturaleza estuviera escuchando el relato. El muchacho caminó durante días, sin rumbo. El hambre apretaba su estómago y el frío mordía su piel. Pero no permitió que la desesperación lo devorara. Llegó a una gran ciudad, un lugar que no era un hogar, sino un campo de batalla donde solo los más fuertes sobrevivían. Fue rechazado una y otra vez, pero no se rindió. Una mañana, vio a un mercader anciano que luchaba por cargar pesados sacos de grano.
Sin dudarlo, el muchacho se ofreció a ayudar, sin pedir nada a cambio. Trabajó con una fuerza que nacía de la necesidad y la determinación. El mercader, sorprendido por su espíritu, le ofreció un trozo de pan y un rincón en su almacén para dormir. Ese fue su comienzo. A partir de ese día, el muchacho aprendió. Observó, escuchó y trabajó incansablemente. Aprendió el arte de negociar, el valor del esfuerzo y la importancia de la honestidad. Su inteligencia y su carácter no pasaron desapercibidos. Año tras año, creció. De simple ayudante se convirtió en aprendiz, de aprendiz en comerciante, y con el tiempo, en un hombre próspero y respetado, dueño de su propia ruta de comercio. Aquel chico que un día fue expulsado sin nada, se había forjado a sí mismo a través de la adversidad. Pero incluso con toda la riqueza que había acumulado, un anhelo persistía en su corazón. Habían pasado muchos años y nunca más supo de su padre. Así que decidió que era hora de regresar. Cuando llegó a su antigua aldea, su corazón se aceleró. Todo era diferente. La tierra donde una vez estuvo su casa ahora era un campo árido y silencioso. Preguntó a un viejo vecino, quien lo reconoció con asombro. «¿Tu padre?» «Él sigue aquí», le dijo. «Pero la vida no ha sido fácil para él desde que te fuiste». Finalmente, llegó a una pequeña y humilde cabaña. Tocó la puerta y entró. En un rincón, sentado en una silla de madera, estaba un hombre de cabello canoso, con el rostro marcado por el tiempo y el arrepentimiento. Era su padre. El anciano levantó la vista. El silencio entre ellos lo dijo todo. El padre parpadeó, incrédulo. Frente a él no estaba el muchacho asustado que había expulsado, sino un hombre fuerte, sereno, cuya mirada reflejaba no solo riqueza, sino sabiduría. «Padre», dijo el hijo, con los ojos llenos de lágrimas. La voz del anciano campesino falló. Intentó hablar, pero solo pudo bajar la cabeza y susurrar con la voz rota por el remordimiento: «Hijo, me equivoqué». El comerciante se arrodilló frente a él y tomó sus manos viejas y temblorosas. «No, padre. No te equivocaste. La vida solo nos enseñó una lección de una forma dura. Y hoy, he vuelto para cuidarte, punto». El sabio concluyó su historia. El hijo reconstruyó el hogar, trajo prosperidad a la aldea y, sobre todo, devolvió el amor a la vida de su padre. Así que dime, joven viajero, lo que pareció una tragedia irreversible, ¿no resultó ser la mayor bendición de todas? La inundación que le quitó todo, fue lo que lo empujó hacia un destino que nunca habría encontrado si se hubiera quedado. El anciano deslizó la mano por su manto y sacó una pequeña piedra opaca. La frotó entre sus dedos y, de repente, la piedra comenzó a relucir con una luz suave y cálida. Algunas de las mayores riquezas del alma, dijo el sabio, solo revelan su brillo cuando son pulidas por la fricción del tiempo y el dolor. Lo que te robaron esta noche eran solo posesiones. Pero lo que has ganado es una oportunidad. La oportunidad de descubrir de qué estás hecho realmente. Tu viaje, el verdadero, comienza ahora. El joven viajero miró la piedra brillante y, en ese instante, todo cobró sentido. Su infortunio no era un final, sino un umbral. La vida tiene formas misteriosas de guiarnos. A veces, lo que parece una pérdida irreparable es, en realidad, un puente hacia algo mucho más grande. Solo debemos tener la paciencia para caminarlo, la fe para no rendirnos y la sabiduría para comprender que, en el momento adecuado, cada pieza encajará en su lugar. Si esta historia ha sembrado una semilla de esperanza en tu corazón, te invito a que nos ayudes a esparcirla. Un me gusta es un gesto de luz para que otros encuentren este mensaje, y al suscribirte, te unes a esta comunidad que busca la sabiduría en el camino. Al compartir esta bendición,
el universo te la devolverá multiplicada. Que la paz y la claridad iluminen siempre tu sendero. Y ahora, te invito a continuar este viaje. Haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla y descubre otra historia que puede cambiar tu forma de ver la vida. Hasta la próxima. Y recuerda, a veces, el final de un capítulo no es más que el prólogo de tu más grande historia.